En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es monitoreo hemodinámico, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí que, bueno, realmente no existe, pues, no un método único, preciso en la práctica clínica que pueda ser, pues, usado de forma definitiva, ¿no? Para confirmar o descartar algún fallo hemodinámico, ¿no? Antes de que se pueda dar sus formas severas, incluso llegar a un estado terminal, ¿no? Es por eso que acá les voy a presentar algunas de los principales, ¿no es cierto? Eh, Formas técnicas que se usan para el monitoreo hemodinámico, ¿no? Basado más que todo en una bibliografía mexicana, argentina, ¿no? Llegado a un concepto en una sociedad de neonatología, ¿no? Entonces es por eso que lo voy a tratar de presentar y poder manifestar todo lo que se ha podido sacar en resumen de esos artículos. Bueno, en el primer modo de hablar de monitoreo es pues justamente de un monitoreo no invasivo, ¿no? De la presión sanguínea, ¿no? Como pueden ver en las imágenes, equipos que nosotros básicamente no estamos familiarizados, ¿no? Recordemos que es la técnica más utilizada, ¿no es cierto?, del monitoreo de la presión arterial de forma no invasiva, es justamente esto, ¿no?, usando la oscilometría, ¿no?, que justamente nos va a brindar medidas de la presión arterial, tanto sistólica, la media, diastólica, y también la frecuencia cardíaca, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta acá que justamente estamos usando acá el manguito, ¿no?, de presión que es conectado justamente a un monitor, ¿no?, y a una mini computadora, ¿no es cierto?, que va a controlar la bomba de aire, y una bomba de inflado, ¿no? Que justamente se va a traducir, ¿no es cierto?, en la dinámica del manguito, ¿no? Y este transductor de la presión va a estar conectado a una tubuladura, ¿no? A través del manguito, y esta sensor de pulsaciones justamente va a transmitir las presiones que se van a transmitir. Ahora, justamente este sistema se infla el manguito hasta un nivel o punto por encima del cual ya no vamos a detectar pulsaciones, ¿no es cierto? Como hacemos cuando queremos medir la presión arterial de forma rutinaria, ¿no? Luego el manguito comienza a desinflarse hasta el nivel de presión sistólica, ¿no? Y el pulso arterial va a ser justamente transmitido al manguito. Acá justamente cabe recalcar que es la presión arterial sistólica, es en el cual, ¿no es cierto?, el manguito detecta ya las pulsaciones. El valor de la presión arterial media va a ser determinado por el nivel más alto, justamente detectado de las pulsaciones de la presión más baja del manguito. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta que la presión arterial diastólica se determina por la presión más baja del manguito antes de que se detecten las pulsaciones arteriales basales, ¿ya? Recordemos que la frecuencia cardíaca se calcula en base al valor promedio del intervalo entre las pulsaciones. Ahora, la alta sensibilidad de esta técnica ha permitido que sea utilizada en las extremidades distales, inclusive de los recién nacidos, ¿ya? Hay que tener en cuenta consideraciones técnicas, algunas consideraciones técnicas. Recuerda que se debe ser cuidadoso al elegir el tamaño apropiado del manguito, ¿no? El cual debe abarcar entre el 45 y el 70% de la longitud del medio, dado que una medida incorrecta justamente puede registrar valores erróneos de la presión arterial, ¿no? Si son bajos, si son tamaños grandes, y altos, si son pequeños. En este cuadrito les presentamos, ¿no?, el tamaño apropiado de los manguitos para el control de la presión arterial no invasiva, ¿no?, en base a un números, del 1 al 5, como podemos ver en la tablita, y el diámetro del miembro en centímetros, ¿no?, que va de 3 como mínimo centímetros hasta los 15 centímetros. Ahora, cada recién nacido, ¿no?, debe tener un manguito propio y no compartirlo para prevenir infecciones intrahospitalarias. En el primer cuadrito les presento justamente los criterios de hipotensión en el recién nacido de acuerdo a la presión arterial media, peso al nacer y edades gestacionales y postnatal, ¿no? Como pueden ver en ese cuadrito de doble entrada, ¿no? Vemos cómo se llama, con respecto al peso al nacer, desde los menos 1000 gramos hasta los más de 2500 gramos, la edad gestacional de los 23 semanas hasta mayores de 37 semanas como a término, ¿no? Y vemos la edad postnatal en días, desde el primer al tercer día, desde el cuarto al séptimo día, y mayor al séptimo día, ¿no? Y ahí vemos, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta la edad gestacional, la PAM, en sus distintos rangos, ¿no? Desde va de -30, inclusive hasta -50.
¿no? Todo dependiendo de la edad gestacional, ¿no es cierto? Y la edad postnatal. En el siguiente cuadrito vemos la mediana, ¿no? Y rangos de presión arterial normales en recién nacidos a término, según la edad, tanto de primero, segundo, tercer, cuarto día, tanto la sistólica como promedio, y como rango límite, tanto inferior como superior, igual forma la diastólica, ¿no? En su promedio y en su rango límite inferior y superior, ¿no? Y tanto la media, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Que es muy importante para poder tener en cuenta un monitoreo hemodinámico adecuado. En este cuadrito les quiero mencionar las principales causas de hipotensión, ¿no? Y o flujo sistémico de un recién nacido según su edad. Por ejemplo, si hablamos de un primer día postnatal, ¿no es cierto? Puede deberse a una adaptación retrasada del miocardio inmaduro, ¿no? Como vamos a ver más adelante, que hay distintas causas por ello, ¿no? Que justamente va a reaccionar al aumento repentino, pues, de la resistencia vascular sistémica, ¿ya? La vasodilatación periférica, en función del miocardio, de acuerdo a la hiperdinamia, sobre todo en recién nacidos con muy bajo peso al nacer, nacidos con madres con coriomielitis o que recibieran algún tipo de droga hipotensora, ¿no? Una depresión perinatal con disfunción del miocardio, secundaria, ¿no? A una vasorregulación periférica normal y poco frecuente a una hipovolemia, ¿no? Pasado el primer día postnatal, en cualquier momento durante la primera semana, la presencia de ductus arterioso, ¿no? Hemodinámicamente significativo, mal uso de un respirador, la hipocalcemia, que también lo considera poco frecuente, una insuficiencia suprarrenal, ¿no es cierto? Que debido a la resistencia a los vasopresores, ¿no? Presencia de inótropos, ¿no? Síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Que se puede manifestar obviamente en una sepsis o una enterocolitis necrotizada. Dentro del nacido, ¿no? En esta bibliografía hablamos de un poco de hipovolemia absoluta y una hipovolemia relativa, ¿ya? Con respecto a la hipovolemia absoluta, hablamos pues justamente de una pérdida de sangre, ¿no? ¿No es cierto? Ya sea por un desprendimiento normoplacentario, una placenta previa, una ruptura de vasa previa, ¿no? Que en el anteparto se puede manifestar con pérdida de sangre materna, ¿no es cierto? O de superficie funcional placentaria, ¿no? Una ruptura de vasa previa, ¿no? Una hemorragia feto-materna que se considera rara, un porcentaje del 0.25% de embarazos, ¿no? Antes o durante el trabajo de parto, ¿no? Por lo tanto, ahí justamente requiere pues la demostración, ¿no? De un número significativo justamente de las células rojas fetales, ¿no? En la circulación materna. A nivel de la hemorragia fetoplacentaria, por presión externa sobre el cordón umbilical, ¿no? Por ejemplo, una circular de cordón ajustada. Una transfusión feto-fetal, por ejemplo, en los embarazos gemelar monocoriales, ¿no es cierto? Esto generalmente se considera que es crónico, ¿no? El feto transfusor nace anémico, pero normovolémico, ¿no? Pero en algunos casos existe una transfusión aguda, ¿no? Sobre una base crónica. Son los recién nacidos donante hipovolémicos, ¿no? Los así llamados. Hablamos de una hemorragia fetal que se puede manifestar, sí, ¿no es cierto? Cuando hay un sangrado hacia la cavidad uterina, ¿no? Cuando hay una disrupción accidental del cordón umbilical durante la miocentesis, ¿no? También cuando hay una incisión en una cesárea, pasa a través de la placenta anterior, ¿no? O una hemorragia neonatal, pues algo ya posparto, ¿no? Una hemorragia intracraneal severa, una hemorragia subcalial, ¿no? O secundaria, un trauma o un ano interno, ¿no? Ya sea el hígado o las glándulas suprarrenales, ¿no? Y hablamos de una hipovolemia relativa, ¿no? Cuando en sí no hay un déficit de volumen intravascular. Lo que acá hay es un rediccionamiento, ¿no es cierto?, hacia los distintos compartimientos, ¿no? Generando pues un estado clínico de múltiples componentes unificados, ¿no? Bajo la denominación de shock, ¿no es cierto? ¿En qué casos? Sepsis, enterocolitis necrotizante, una vasodilatación inducida por drogas y también como efecto de asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Sobre el retorno venoso. En este cuadro quiero mencionarles las principales, a ver, vamos a aceptar, las principales, las causas, ¿no? De un miocardio inmaduro, ¿no? ¿Cómo puede afectar un miocardio inmaduro en un neonato, ¿no? Bueno, que sea afectado la contractibilidad miocárdica y en respuesta a cambios en la precarga y poscarga, exacto, ¿no? ¿Por qué? Va a depender del tamaño y la forma del cardiomiocito, ¿no? La cantidad de elementos contráctiles, un volumen relativo nuclear de la célula, ¿no?
Con respecto a la disminución de la reserva cardíaca, porque está influida por el menor número de miofibrillas del músculo cardíaco y neonato, ¿no? Hay un aumento de la rigidez de las cámaras cardíacas, la frecuencia cardíaca relativamente alta, ¿no? Y hay un sistema nervioso autónomo inmaduro, ¿no? Una limitada capacidad de manejar incrementos de volumen, así es, porque hay un incremento de la masa tisular que no es contráctil, ¿no? Hay una baja distensibilidad ventricular, hay un gasto cardíaco que depende de la frecuencia cardíaca, reducida inervación simpática y disminución de la contractibilidad ante pequeños aumentos de la poscarga, ¿no? Y también hablamos de que hay una liberación de calcio marcadamente disminuida, ¿no? En un miocardio inmaduro, justamente ¿por qué? Porque carece de los túbulos transversos, ¿no? O los canales de calcio de tipo L o los arcos plásmicos, ¿no es cierto? De liberación de calcio, físicamente se encuentran más distanciados, ¿no? Se encuentran separados, ¿no? Y la concentración de calcio extracelular, ¿no? Para su función, que es disminuir. ¿Cuáles serían las causas de un fallo hemodinámico, ¿no es cierto? Por disfunción miocárdica primaria. Bueno, hablamos de una disfunción transitoria del miocardio, ¿no? ¿Por qué? Adaptación tardía del miocardio inmaduro al aumento repentino de la resistencia vascular sistémica, ¿no es cierto? Cuando es un recién nacido pretérmino, o haya una función hiperdinámica del miocardio, ¿no? Una sepsis neonatal, madres con fiebre, coriomionitis, ¿no? Una disfunción secundaria al miocardio, cuando hay una depresión perinatal, eventos isquémicos perinatales, ¿no? Trastornos metabólicos que generalmente son bastante frecuentes, ¿no? Una hipoglicemia, hipocalcemia, una hiponatremia, ¿no? O un soporte ventilatorio elevado, ¿no? Que se puede manifestar en un neumotórax a tensión, ¿no? Defectos estructurales cardíacos, ¿no? Que son congénitos, una coartación de aorta, una estenosis aórtica, un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Las distintas disritmias cardíacas que se manifiestan pues, en las taquicardias, ¿no? En las bradicardias. A ver, vamos a decir. Y hablamos de miocarditis viral o bacteriana, ¿no? En ese aspecto algo infeccioso, a cargo pues de un coxsackie, un parvovirus, un estafilococo, ¿no? El taponamiento cardíaco, ¿no? Que origina accesos vasculares centrales, ¿no? Errores congénitos del metabolismo, que es muy raro, pero se presenta, ¿no? La llamada enfermedad de Pompe, ¿no? Que es una glucogenosis tipo 2, ¿no? Las mitocondriopatías, anomalías del metabolismo energético, distrofias musculares, ¿no? Como la Duchenne o Baker, ¿no? Y una miocardiopatías hipertróficas, ¿no? Un hijo, por ejemplo, de madre diabética. Pero en este tipo de monitoreo de la presión arterial no invasivo, tiene algunas limitaciones, ¿no? Que se manifiestan, ¿no? Porque puede manifestarse mediante porque presenta un error medio de más o menos de 5 más menos 8 milímetros de mercurio, ¿no? Que hay que tener en cuenta. No se pueden hacer mediciones repetidas muy frecuentes. Recuerda que más de 2 minutos entre cada una conviene promediar, ¿no? Los valores. Si las primeras dos lecturas difieren en más de 5 milímetros de mercurio, hay que hacer tomas adicionales hasta que la diferencia sea igual o menor a esta cifra. Los movimientos del paciente, ¿no? Generalmente los recién nacidos deben permanecer quietos. Presencia de arritmias cardíacas, ¿no? Por ejemplo, medir la presión arterial 5 veces y promediar, que es como guía. Cambios rápidos de presión, ¿no? Que, a distintas patologías de fondo, ¿no? Un shock grave, por ejemplo. Una hipotermia, unas frecuencias cardíacas extremas, ¿no? De menos de 50 o más de 220, ¿no? Latidos por minuto. Un edema importante en la extremidad. Muy bien. O la medición no invasiva, recuerda que sobreestima inclusive la medida con respecto a la invasiva. Es por eso que vamos a hablar un poco del monitoreo invasivo. Recuerda que el monitoreo invasivo es el procedimiento de elección en un recién nacido grave o un recién nacido de extremo bajo peso. ¿Ya? Bueno, generalmente hay que tener en cuenta, ¿no? Que este está indicado más que todo, como lo hemos visto, que en recién nacidos muy pequeños o que tengan algún tipo de inestabilidad, ¿no? Como mencionamos anteriormente, y calibra bastante con esto, ¿no? Hipotensión severa, presencia de algún tipo de shock, ¿no? Algún recién nacido con cirugía o algún procedimiento mayor que pueda causar, ¿no es cierto? O exacerbar o aumentar la inestabilidad vascular, ¿no? Algún recién nacido con patología quirúrgica grave, ¿no? Que tenga alguna con cardiopatía congénita,
hernia diafragmática, por ejemplo, ¿no? Bien lo menciona la literatura, ¿no? O algún tipo de monitoreo justamente a una ventilación mecánica con parámetros elevados. O inclusive, ¿no? Que tenga alguna necesidad de recién nacido de oxígeno, inclusive que pueda llegar a una membrana incluso extracorpórea, ¿no? ¿Tiene sus consideraciones técnicas? Sí. Recordemos que el monitoreo invasivo de las mediciones deben realizarse directamente con un catéter introducido en la arteria umbilical, que es la posición proximal o distal, o una arteria periférica, ¿no? Que es la más generalmente usada, radial, ¿no? Y debe estar conectado a un transductor de presión arterial mediante una tubuladura, ¿no? Que justamente conduce la presión de los fluidos. Este monitor de la presión arterial va a procesar esta señal eléctrica que se ha generado por el transductor y la convierte en unidades de presión arterial, tanto en milímetros de mercurio o bien en kilopascales. Y parte de este procedimiento, ¿no es cierto? Este procesamiento implica la detección justamente de la presión arterial sistólica, de la media y de la diastólica. Bueno, el equipo va a constar de un monitor multiparamétrico, ¿no es cierto? Una bomba de infusión mecánica, líquidos para ser infundidos en las tubuladuras, catéteres, ¿no? Y conectores, el equipo de monitoreo de la presión arterial, ¿no? Con el transductor integrado, ¿no es cierto? O con el dispositivo de lavado continuo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que es preciso que nos familiaricemos con el monitor y con el procesamiento de la calibración de la presión a cero, ¿no es cierto? Siempre hay que calibrar el sistema al sistema a la altura de la aurícula. Pero también tiene sus limitaciones este monitoreo invasivo, ¿no? Por ejemplo, puede transmitir una onda arterial amortiguada, justamente provocada por los motivos que justamente incluyen pues, la formación de trombos, ¿no? Algún resto de sangre, burbujas grandes en el catéter, la punta del catéter junto a la pared del vaso, un catéter obstruido, la presencia de un espasmo arterial, ¿no? Las angulaciones en las alargaderas, ¿no? Extensiones o prolongadores, ¿no? O en el mismo catéter, ¿no? Demasiado largos o estrechos, ¿no? La secuencia incorrecta de las llaves de triple vía, ¿no? O las mismas perfusiones añadidas, ¿no? Bueno, otra forma también de ver el estado de monitoreo hemodinámico es justamente hablar de la presión venosa central, ¿no? Eh, Dado que la presión venosa central mide la presión del llenado de la aurícula derecha, conocido como precarga, su medición debe hacerse, dice, con un catéter situado en las proximidades de la aurícula derecha o en el territorio que incluya justamente la cavidad torácica. Hay que tener en cuenta que la presión venosa central a veces no es idónea, ¿no? No es la adecuada para diagnosticar un estado de volemia, sino más bien es para estimar justamente la suficiencia cardíaca, ¿no? Cualquiera sea el estado volémico del paciente en ese instante, ¿no? Ahora, si decidimos, por ejemplo, en un caso, administrar un volumen, ¿no? Es muy importante el monitoreo de la presión venosa central, porque eso nos va a ayudar a evitar comprometer, digamos, la función cardíaca, ¿no? Por ejemplo, el aumento progresivo de la presión venosa central, ¿no? Y por eso evitar una insuficiencia cardíaca, en este caso congestiva, ¿no? Si la presión venosa central es alta y si se decide dar infusión de algún tipo de volumen, es fundamental administrarlo, como dice, lentamente, ¿no? Para no inducir mayor aumento de la presión venosa central y por lo tanto ir en deficiencia de la función cardíaca. Con respecto a sus consideraciones técnicas, ¿no es cierto? El valor bajo o normal nos indica una buena función miocárdica, pero no nos informa el estado de Bolé, como lo había mencionado anteriormente, ¿no? Los valores bajos de la presión venosa central reflejan pues presión baja en la aurícula derecha, ¿no? Y esto se considera normal, o también down por disminución del retorno venoso del corazón derecho, ¿no? Por algunas formas de choque distributivo, ¿no? Con algún tipo de shock distributivo, ya sea el séptico, un anafilectoide o un neurogénico, ¿ya? También puede resultar, pues, justamente acá de lecturas de presiones bajas, ¿no es cierto?, debido a una obstrucción del sistema, ya sea por presencia de coágulos, ¿no? Burbujas de aire, como mencionamos, ¿no? O por contacto del catéter con la pared del vaso, ¿no? Sanguíneo. Entre los factores que influyen en los valores de la presión venosa central, bueno, se encuentran, ¿no? Principales, el volumen sanguíneo, ¿no? El tono a nivel de la pared vascular, el funcionamiento,
¿no? Del músculo cardíaco, ¿no? La presencia de algún incremento de la presión intratorácica o intraabdominal, ¿ya? O la terapia con drogas vasopresoras. En un recién nacido críticamente enfermo que recibe ventilación mecánica o que requiere líquidos endovenosos para mantener la presión arterial, pueden aparecer mediciones de la presión venosa central de 15 centímetros de agua a más. Los valores altos indican que la función cardíaca no es adecuada, pero recuerda que eso no tiene nada que ver para poder hacer un descarte, ¿no? De hipovolemia. La expiración y la ventilación con presión positiva también puede aumentar la presión intratorácica y por lo tanto la presión venosa central. Y además puede ocurrir, ¿no? Aunque es menos frecuente, por ejemplo, en neonatos, una sobrehidratación, ¿no? Que exceda la función cardíaca normal y por lo tanto eleve la presión venosa central. En este cuadrito les presento los rangos normales de la presión venosa central, ¿no? Desde la baja hasta la alta, no tanto en centímetros de agua como en milímetros de mercurio. Ahora, el empleo del catéter para medir la presión venosa central plantea complicaciones tanto mecánicas como locales, ¿no? Puede haber obstrucción, ¿no? Y rotura de la vena, ¿ya? Por cualquier catéter venoso central, perforación miocárdica, ¿no es cierto? Arritmias cardíacas, taponamiento cardíaco por derrame pericárdico, la presencia de un hemotórax, ¿no? El derrame pleural y el hemotórax, como embolismo aéreo y pulmonar, parálisis semidiafragmática y edema pulmonar, ¿no? Y entre las complicaciones locales figuran presencia de flebitis, algún tipo de infección, necrosis de la zona de colocación del catéter, sepsis o algún tipo de endocarditis. Otra forma también de monitoreo no dinámico es hablar de acidosis metabólica, ¿no? Es decir, bueno, la acidosis metabólica es una alteración del estado ácido-base, ¿no? Que resulta justamente de la acumulación de ácidos orgánicos. Por ejemplo, este es un estudio realizado por King y colaboradores, quienes en una muestra de 14.000 neonatos, ¿no? Identificaron pHs inferiores a 7 en 58 niños. Eso representaba el 0.4%, todos nacidos a partir de las 35 semanas, ¿no es cierto?, para arriba. Ninguno de los niños que fueron seguidos estrechamente desarrolló manifestaciones clínicas de encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, ¿qué sugiere esto, no? Que los neonatos con una adecuada condición clínica al nacer y libre de disturbios cardiopulmonares, ¿no es cierto? O sea, no hay una comorbilidad asociada, no van a requerir la admisión a una UCIM, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O una investigación detallada solo en base a lo que es un pH bajo. Ahora, pero en contraste, ¿no es cierto? La combinación de un pH bajo al nacer con otro hallazgo clínico anormal, sí se convierte pues en un fuerte predictor de secuelas. Entonces, Spearman y Reeser demostraron que una combinación de pH inferior a 7 con requerimiento de intubación y un Apgar a los 5 minutos menor o igual a 5, pues tuvo un valor predictivo positivo de 80% para el desarrollo de convulsiones. Williams y colaboradores, por su parte también, ¿no es cierto?, mediante un análisis de regresión múltiple, encontraron que el pH tiene una sensibilidad del 73.8% para predecir convulsiones. Ahora, en cambio, una concentración de iones de hidrógeno asociado con un descenso en el pH de 7 a 6.9 es pues casi el doble del asociado pues a una caída de pH de 7.3 a 7.2. Ahora, en menos de 60 minutos posparto de una muestra arterial o venosa de cordón, puede caer más de 0.2 unidades, ¿no? Lo que explica por qué, ¿no? En algunas muestras que no se manejan adecuadamente no son de utilidad alguna. Muy bien. Hablar de los valores normales del estado ácido base de la sangre de cordón, ¿no es cierto? Para ello se recomienda, pues, justamente realizar un análisis de gases sanguíneos de cordón, ¿no es cierto? Especialmente recién nacidos con depresión neonatal. Si es posible, al momento de nacer o dentro de la primera hora de vida, ¿no? Aunque en este caso, recordemos por los datos anteriores,
podría dar una interpretación muy diferente, ¿no? Por esa variación de 0,2. Ahora, para una interpretación óptima del pH de sangre de cordón, aparte de proceder, ¿no es cierto?, lo más antes posible después del nacimiento, pues se debe tomar una adecuada muestra, ¿no?, arterial o venosa, extraída de un segmento de cordón, justamente como me manifiesta, doblemente pinzado, justamente para aislarlo de la placenta, y por lo tanto el pH se va a mantener relativamente constante a la temperatura de la habitación, ¿no?, dentro de la primera hora. Otra forma de monitoreo hemodinámico es hablar de un monitoreo de lactato, ¿no? La determinación de los niveles de lactato, pues es variable, ¿no? ¿No? Como índice pronóstico de morbimortalidad, ¿no? Tanto en adultos, niños, ¿no? Y más aún, pues, en un recién nacido. Dado que una de las consecuencias de la hipoxia tisular es justamente el desarrollo de una acidosis láctica, ¿no es cierto? La relación lactato-piruvato podría ser un indicador de valor, ¿no es cierto? Porque estaría justamente indicándonos la presencia de un metabolismo anaerobio. Entonces, la elevación del lactato en sangre, ¿no?, acompañada de esta razón, lactato-piruvato normal, indicaría pues un aumento en la formación de lactato debido a una excesiva formación de piruvato, ¿no? Y esto se manifiesta en una glucólisis acelerada o una disfunción pues de la piruvato deshidrogenasa. Recordemos que la especificidad del lactato como marcador pronóstico podría incrementarse, ¿no es cierto?, con la determinación simultánea de la razón lactato-piruvato. Pero recordemos que el piruvato es técnicamente difícil de medir. Entonces, el lactato de cordón umbilical se relaciona más con el pH y el déficit de base. Ahora, el nivel de lactato en pacientes que cursan con shock séptico tiene algún valor para predecir mal pronóstico, complicaciones y muerte, ¿no? Si en la admisión es mayor, como refiere, más de 5 milimoles por litro. Pero en sí no puede guiar justamente una terapia ni su interrupción, ¿no? A eso se refiere básicamente. ¿Cuáles serían, pues, las causas, ¿no es cierto?, de la elevación del lactato en la sangre? Una hipoxia o una presencia de una isquemia tisular, ¿no? La misma sepsis, la presencia de asfixia, ¿no? La presencia de cardiopatías congénitas, ¿no? Las convulsiones neonatales, ¿no? Que justamente van a provocar una rápida disminución de la concentración de glucosa cerebral y por lo tanto un aumento del lactato cerebral. Una forma adicional al monitoreo hemodinámico es hablar de una ecocardiografía, ¿no? Justamente para el monitoreo tanto del estado hemodinámico como de tratamiento, ¿no? Recordemos que los dos parámetros determinantes de la llegada de oxígeno a nivel tisular justamente es la concentración arterial de oxígeno y el flujo sanguíneo sistémico, ¿no? Una ecocardiografía ventricular con Doppler nos puede orientar, ¿no? Siempre y cuando no haya un cortocircuito, ¿no? La presencia de un bajo flujo en la vena cava superior, ¿no?, en el primer día de vida, se ha correlacionado con varios índices importantes, ¿no es cierto?, de mortalidad en los pretérminos, y su empleo a nivel clínico es limitado, sí, más que todo por su costo y sobre todo por el entrenamiento que se debe tener en este tipo de monitoreo, ¿no? La ecocardiografía. La evaluación ecocardiográfica convencional es muy importante también, ¿no es cierto?, para determinar función cardíaca y el beneficio de las estrategias terapéuticas, ¿no? Ahora, se puede medir el efecto de los agentes inotrópicos en el gasto cardíaco izquierdo, es cierto, y podría ser la solución justamente para estudiar la eficacia de las distintas medidas terapéuticas que se usan para disminuir pues, las alteraciones de un cambio hemodinámico, ¿no? Que podrían variar justamente el pronóstico del paciente. Otra forma de monitorizar la estabilidad hemodinámica es la espectroscopía de luz cercana al infrarrojo de resolución espacial, el famoso NIRS, ¿no es cierto? Que dice que constituye pues un instrumento de valoración complementaria, ojo, complementaria, tanto para la perfusión como el consumo de oxígeno a nivel tisular. Se le puede usar también para la valoración de la repercusión hemodinámica del ductus y de su tratamiento, ¿no? O estados de compromiso circulatorio a nivel mesentérico sistémico. Ahora, en las unidades de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Y en los quirófanos, ¿no? La medición de oxigenación cerebral
con bajos niveles de NIRS, dice, es un mejor predictor de daño neurológico, ¿no? Las famosas lesiones cerebrales isquémicas. Pero en la actualidad esta técnica de medición se utiliza con frecuencia más que todo a nivel de investigación, ¿no? En las áreas de investigación, no tanto en la práctica clínica como de rutina, ¿no? Bueno, y también es importante hablar del flujo sanguíneo de la vena cava superior y a nivel cerebral, ¿no es cierto? Se estima pues que un 80% del flujo de la vena cava superior corresponde a sangre que retorna a la circulación cerebral, ¿no? Y su medición es una nueva modalidad para estimar el flujo sistémico independiente de los cortocircuitos, ¿no es cierto? Tanto atrial como ductal. Consideran que un bajo flujo, ¿no? En la vena cava superior se le estipula como un menor de 30 mililitros kilo minuto a las 5 horas, ¿no es cierto? Y menor a 46 mililitros por kilo minuto a las 48 horas de vida en un pretérmino. Y que la correlación, pues, entre el flujo de la vena cava superior, ¿no? Y la presión arterial fue débil, ¿no? Entonces, implicando eso, ¿no? Que los niños con bajo flujo son frecuentemente no identificados, ¿no? Y que muchos recién nacidos con presión arterial baja tienen flujo, pues, normal. Bueno, básicamente estos son los ítems, ¿no? Que he buscado para acerca de hablar del monitoreo hemodinámico. Más que todo, pues, sus repercusiones técnicas, ¿no? En sus consideraciones y características técnicas.